Buenas tardes, bueno, vamos a comenzar una unidad nueva, ¿sí? Mi nombre es Eva Romero y vamos a comenzar con la primera biomolécula que serían los hidratos de carbono, ¿sí? La primera dificultad que a lo mejor se les presenta es cómo los vamos a llamar, ¿sí? O sea, hidratos de carbono, carbohidratos, glúcidos, azúcares, bueno, eso en realidad nosotros mayormente los vamos a llamar hidratos de carbono o carbohidratos, ¿sí? Las características generales de este grupo tienen que ver con los grupos funcionales. Van a tener muchos oxidrilos y el grupo aldehído o el grupo cetona, ¿sí? Por eso los vamos a llamar polihidroxialdehídos, polihidroxi de muchos oxidrilos con el grupo aldehído, o polihidroxicetonas, muchos oxidrilos con el grupo cetona. Van a formar polímeros, ¿sí? O sea, acuérdense del ejemplo que vimos del trencito en la unidad pasada, ¿sí? O sea, eso significa que están formados por varias unidades que pueden ser iguales o distintas, ya vamos a ver cada caso en particular. Los vamos a clasificar en monosacáridos, ¿sí? Acá tenemos un monosacárido, en oligosacáridos que pueden tener 2 o más unidades, ¿sí? Más o menos entre 2 y 10 unidades. Y polisacáridos, en donde nosotros encontramos muchas unidades, ¿sí? Esto sería la representación de esta parte de acá, ¿sí? Entonces tenemos que, estos serían los polisacáridos, ¿sí? O sea, esto que tenemos acá sería una parte de este gran polisacárido que tenemos acá. Los monosacáridos van a tener entre 3 y 6 carbonos. Van a tener, o sea, se van a mencionar con el prefijo en donde se indica la cantidad de carbonos que tiene la molécula, como por ejemplo, si tienen 3 carbonos son triosas, si tienen 4 son tetrosas, si tienen 5 se llaman pentosas y si tienen 6 se llaman hexosas. Muchas veces se va a anteponer, esto no es necesario, pero muchas veces van a encontrar el prefijo aldo o ceto para indicar si presentan grupo aldehído o cetona. La glucosa es una aldohexosa. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que tiene un grupo aldehído, ¿sí? Que se ve acá. Bueno, acá salió cortado qué estructura tiene la glucosa, pero bueno, no importa. Veamos acá. Esta es la estructura de la glucosa. Van a ver todos los oxidrilos que tienen, ¿sí? Por eso es un polihidroxialdehído, porque tiene este grupo aldehído, ¿sí? ¿Por qué dice aldo hexosa? Aldo porque tiene el grupo aldehído, hexosa porque tiene 6 carbonos. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos diferentes representaciones de la glucosa, la tenemos de esta manera, en donde cada bolita gris es un carbono, cada bolita roja es un oxígeno, cada bolita blanca es un hidrógeno. Esta es la estructura anillada de la glucosa y esta es la forma lineal de la glucosa. Vamos a encontrar que hay otros monosacáridos de importancia aparte de la glucosa, como por ejemplo la fructosa, la galactosa, la ribosa, la desoxirribosa, que vamos a ir viendo en su momento. La estructura espacial vieron que la teníamos en forma lineal o abierta y también veíamos estas estructuras anilladas. Bueno, ¿cuál es la forma que adopta la glucosa o cualquier otro monosacárido en el espacio? ¿Sí? Esto es válido para cualquiera de los monosacáridos que mencionamos recién. Esto tiene que ver con la formación de un anillo que se da entre este carbono, que sería el carbono 5, ¿sí? Que lo tenemos aquí, entre este carbono y este carbono, que sería el carbono 1, que es el que tiene el grupo aldehído. Como pueden ver acá, la estructura anillada se forma por una interacción entre el carbono 1 y el carbono 5. Me va a quedar esta estructura de la glucosa, esta se llama alfa-glucosa, y esta se llama beta-glucosa. ¿Son iguales? No. Fíjense que varía si este oxidrilo nuevo que se forma me queda mirando hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? En el caso de que me quede mirando hacia arriba, esa va a ser la beta-glucosa. Y si el oxidrilo queda dispuesto hacia abajo, esa es la alfa-glucosa. Estas estructuras anilladas se forman espontáneamente y es como está la glucosa mayormente o cualquier otro monosacárido, ¿sí? Para poder adoptar la estructura anillada, el monosacárido tiene que tener entre 5 y 6 carbonos. Los monosacáridos de 4 y de 3 no se anillan.
Otros monosacáridos entonces tenemos a la fructosa. Ven que la fructosa yo la tengo con esta forma, no me queda como un hexágono como la glucosa, sino que queda como un pentágono. Y esto tiene que ver con que la fructosa, en lugar de tener un grupo aldehído, tiene un grupo ceto. Tenemos la ribosa, que la ribosa es una pentosa, o sea que tiene 5 carbonos. ¿Sí? Vamos a agradecerle a Isabel que nos aportó el dibujito. Y acá tenemos a la desoxirribosa, ¿sí? Que fíjense que es muy parecida a la ribosa. La única diferencia es que en este carbono, que sería el carbono 2, nosotros tenemos en lugar de un oxidrilo un hidrógeno. Por eso se llama desoxi, ¿sí? Porque le falta ese oxígeno que nosotros tenemos en la ribosa. ¿Qué función tienen los monosacáridos? ¿Sí? O sea, esa es la pregunta. Bueno, tienen varias funciones. Dentro de las funciones, la más importante y la más destacable, porque uno piensa primero en la glucosa, es dar energía a la célula. ¿Sí? La glucosa es la fuente de energía principal de la célula. También me van a servir estos monosacáridos para formar oligo y polisacáridos, o sea, estructuras más grandes. Y en el caso de la ribosa y la desoxirribosa, me van a servir para formar nucleótidos. ¿Sí? Pasamos al siguiente grupo que serían los oligosacáridos. Acá tenemos estas moléculas tienen entre 2 y 10 monosacáridos. Unidos formando entonces una cadena. Vamos a tener en este grupo a los disacáridos, o sea, 2 monosacáridos unidos, y también a oligosacáridos de membrana, que ya vamos a ver qué función tienen. ¿Estamos? Entonces tenemos poquitos monosacáridos acá. Para poder formar un oligosacárido yo necesito establecer esta unión que es la unión glucosídica. Esta unión glucosídica se va a dar entre uno de los oxidrilos de un monosacárido y otro de los oxidrilos del otro monosacárido. En este caso yo tengo un monosacárido alfa que interactúa con otro también alfa, pero estamos hablando de el oxidrilo ¿sí? Del carbono 1, que interactúa con el oxidrilo del carbono 4. Se forma entonces el enlace glucosídico, fíjense que se pierde una molécula de agua, o sea, yo saco un oxígeno y 2 hidrógenos y me queda un oxígeno solo, uniendo o como tomando de la mano a los 2 monosacáridos, y eso permite que los átomos que me sobran, por así decirlo, se vayan con la molécula de agua. Esto es importante tenerlo en cuenta porque vamos a mencionar el enlace glucosídico según el oxidrilo que participa. ¿Sí? En este caso, tenemos que tener en cuenta que la unión va a ser alfa o beta según la posición de este oxidrilo. En este caso, este oxidrilo estaba en posición alfa, por lo tanto, la unión es alfa. Si hubiera estado en posición beta, este enlace hubiera sido beta. Cuando nosotros nombramos la unión, se menciona qué carbono va a aportar los oxidrilos. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, en donde se une el oxidrilo del carbono 1 con el del carbono 4, y este oxidrilo está en posición alfa, la unión es alfa 1, 4. Si hubiera sido en vez del carbono 1, el carbono 6, que es este que está acá afuera, la unión hubiera sido alfa 1, 6. ¿Estamos de acuerdo? Los disacáridos de importancia van a ser, por ejemplo, la sacarosa, en donde yo uno glucosa, esta sería la glucosa, con fructosa. ¿Sí? La sacarosa está formada por glucosa y fructosa. Otro monosacárido de importancia es la lactosa, disacárido. ¿Sí? La lactosa es el disacárido que se encuentra en la leche y está formada la lactosa por glucosa y galactosa. ¿Sí? Esta es la glucosa y esta es la galactosa. Y otro monosacárido de importancia es, otro disacárido de importancia es la maltosa, ¿sí? La maltosa está hecha de 2 glucosas unidas. Estos disacáridos van a tener importancia para darle energía a la célula, ¿sí? O sea, vamos a ver que la sacarosa es el azúcar que se encuentra
que nosotros consumimos, que se encuentran en la caña de azúcar. La maltosa también es un disacárido que puede dar energía a las células vegetales, o sea, ambos, estos dos son de origen vegetal. Y la lactosa es el disacárido que se encuentra en la leche para darle energía al lactante. En el caso de los oligosacáridos de membrana, tenemos que tener en cuenta que acá son más unidades, o sea, tengo más monómeros, más monosacáridos, y estos oligosacáridos se van a disponer pegados en la cara externa de la membrana plasmática, formando cadenitas, que pueden ser lineales o ramificadas, ¿sí? La función que cumplen estos oligosacáridos, si bien no vamos a ver la estructura, ¿sí?, de la estructura que tienen, sí vamos a hablar de un poquito de la función. Cumplen funciones de reconocimiento y señalización celular, ¿sí? Esto lo vamos a ver en otro capítulo, en otra unidad, dentro de bastante tiempo. Pero como para que se dé una idea, si esta es la estructura de la membrana, que ya vamos a ver cómo se llama cada una de las partes, también en la unidad de membrana, estas cadenitas que están mirando hacia afuera, que están en color amarillo, son los oligosacáridos de membrana. Fíjense que se asocian a diferentes componentes de la membrana celular. Los polisacáridos los podemos agrupar según la función que tienen en polisacáridos de reserva energética, y ahí tenemos el glucógeno, que el glucógeno se deposita en el músculo. Por eso yo puse esta foto, que es bastante elocuente para poder graficar por qué el músculo necesita energía rápido, ¿sí? O sea, el músculo tiene reservas de glucógeno para poder permitir que esta gacela que está huyendo de este guepardo, que me parece que va a perder la carrera, necesita huir rápidamente. Ese músculo que está en contracción, lo mismo que estos músculos que están en contracción, necesitan energía rápidamente. Y esa energía la guardan en este glucógeno que está en esas células musculares. El almidón es el depósito que vamos a encontrar en células vegetales. Cuando uno piensa en almidón, lo primero que se le viene a la cabeza es papa, fideos, ¿sí? O sea, en la papa hay una gran reserva de almidón y esta reserva es para la planta, ¿sí? Los polisacáridos estructurales, bueno, vamos a mencionar a la celulosa, que cuando uno piensa en celulosa o piensan en las hojas de papel que nosotros utilizamos diariamente, o pensamos en árboles, ¿sí? La corteza de los árboles, pero es un polisacárido estructural que se encuentra en células vegetales. Y la quitina también es un polisacárido estructural, pero lo vamos a encontrar en la pared celular de los hongos y también en el exoesqueleto de muchos insectos. Por eso puse esta abeja acá. Tendría que haber puesto una foto de un hongo como para que no nos queden afuera. Los GAGs, que son glicosaminoglicanos, si yo puse acá la gelatina ya van a entender por qué, ¿sí? O sea, tal vez después de esta clase no coman nunca más gelatina. Los GAGs son polisacáridos también estructurales que son bastante particulares, ¿sí? O sea, y uno cuando ve semejante nombre suele asustarse. Dentro de los polisacáridos de reserva, entonces dijimos, tenemos al almidón y el glucógeno, se los llama así, o sea, son macromoléculas cuya función es guardar glucosas. ¿Sí? Yo sé que la glucosa da energía a la célula, bueno, entonces guardo muchas glucosas dentro de estas macromoléculas. Se hallan unidos entre sí formando cadenas largas que van a poder ser o lineales o ramificadas, ¿sí? Y están formados estos polisacáridos por alfa-glucosas. Las alfa-glucosas son los monómeros de estos polisacáridos. Acá tenemos la estructura del glucógeno, ¿sí? El glucógeno tiene ramificaciones, ¿sí? Si bien tiene una parte que es lineal, también es otra parte que está ramificada, ¿sí? O sea, formando como si fuera un arbolito. Y en el caso del almidón, el almidón tiene dos partes. Una parte lineal, que está formada por la amilosa, así se llama, las cadenas lineales son de amilosa. Y también otro componente del almidón es la amilopectina, que es muy parecida al glucógeno, como pueden observar, ¿sí? Bueno, seguimos. Tenemos los polisacáridos estructurales. Estos polisacáridos vamos a ver que en este grupo vamos a encontrar polisacáridos que forman parte de las paredes celulares, tanto de células vegetales como de los hongos, ¿sí? Van a ser lineales y van a formar láminas que por lo general son insolubles en agua.
van a estar formados por beta-glucosas o derivados de esta beta-glucosa. Acuérdense de lo que hablábamos hace un ratito de las beta-glucosas que estaban formadas por ese oxidrilo que en lugar de estar hacia abajo estaba hacia arriba. Por ejemplo, la celulosa tiene esta estructura que tenemos acá, ¿sí? Se observa que son estructuras lineales y en las uniones glucosídicas los oxidrilos están dispuestos hacia arriba. Eso hace que en el espacio la celulosa se pliegue formando láminas. Y esto está condicionado solamente por el tipo de unión. Vamos a encontrar a la celulosa formando parte de la pared celular de las células vegetales. En el caso de la quitina, tiene características similares. Fíjense que son glucosas y en realidad no son exactamente glucosas, sino que son acetilglucosaminas, o sea que es un derivado. Ven que tiene este pedacito, cada glucosa está modificada por estos átomos, estos grupos de átomos, y que las glucosas son beta-glucosas, o sea que la unión queda como torcida en el espacio y eso hace que también la quitina espacialmente adopte una forma de láminas. A la quitina la vamos a ver formando parte de la pared celular de los hongos, ¿sí? Y también formando parte del exoesqueleto de los insectos, ¿sí? En el caso de los GAGs o glicosaminoglicanos, o también los van a encontrar con el nombre de glucosaminoglucanos, los GAGs son también polímeros, pero en este caso la característica de este grupo es que están formados por la repetición lineal, no de un tipo de monosacáridos, sino de dos tipos de monosacáridos. Entonces acá nosotros lo que tenemos son dímeros. A diferencia de los polisacáridos que vimos antes, ¿sí? O sea, ustedes en el texto los tienen a estos polisacáridos como heteropolisacáridos y a los polisacáridos que vimos hasta ahora, del almidón, el glucógeno, la celulosa, la quitina, como homopolisacáridos. Igualmente eso en el texto lo tienen bien, ¿sí? Yo no lo agregué acá para no hacer tan larga la clase, ¿sí? Pero en definitiva lo que caracteriza a los GAGs es que están formados por dos tipos de monosacáridos, ¿sí? Por lo general, estos GAGs se asocian a proteínas formando proteoglicanos, ¿sí? Estos proteoglicanos son los que son constituyentes importantes de la matriz extracelular de muchos tejidos, como por ejemplo el tejido cartilaginoso, el hueso, ¿sí? O sea, también se encuentra en la piel, ¿sí? Y por eso teníamos la imagen de la gelatina en la primera diapositiva, porque la gelatina, si ustedes no lo sabían, se hace con cartílago de vaca, ¿sí? O sea que si tenían pensado seguir comiendo gelatina, o si eran vegetarianos y comían gelatina, yo les diría que lo piensen dos veces. También estos GAGs se asocian a pequeños péptidos, ¿sí? O sea, péptidos, ya vamos a ver qué es lo que significa, pero son como un poco más chiquititos que una proteína, y forman estructuras que se llaman peptidoglicanos. Estos peptidoglicanos son componentes de la pared celular bacteriana y con esto nosotros terminaríamos de ver de qué está hecha la pared celular de todos los reinos, ¿sí? En este caso, a mí no me interesa que se lea claramente porque yo sé que esto no se llega a ver, pero lo que quiero que vean es cómo estos GAGs están formados por dos tipos de monosacáridos, ¿ven? En este caso yo tengo un monosacárido que está pintado de rojo y otro de amarillo, y ven cómo se va repitiendo secuencialmente rojo, amarillo, ¿sí? O sea, esta seguidilla de formando una cadena. En este caso lo mismo, pero para dos monosacáridos distintos, uno verde y uno amarillo, para acá uno fucsia y uno violeta, ¿estamos bien? Entonces, si bien son también polímeros lineales, en este caso tienen la característica de estar formados por dos tipos de monosacáridos. Estos monosacáridos son derivados, suelen ser monosacáridos derivados de la glucosa o similares, en donde yo también tengo grupos amino o grupos ácidos que modifican a estos monosacáridos, ¿sí? Y por lo general son monosacáridos beta, ¿sí? En esta diapositiva entonces tenemos a los proteoglicanos, en donde yo veo estas cadenitas cortitas que están acá, que son los GAGs, asociados a estas proteínas, ¿sí? Esto es el proteoglicano, ¿sí? Y por lo general esto en la matriz extracelular lo vemos como una estructura gigante, ¿sí?
unido a este GAG, que también eso es bastante conocido, que es el ácido hialurónico, lo conocerán porque se encuentran todas las cremas milagrosas que nos sacan definitivamente de las arrugas, ¿sí? Este ácido hialurónico es un componente muy importante de la matriz extracelular de la piel, ¿sí? Y forman entonces como estos cepillitos para limpiar mamaderas, ¿sí? O sea, como para que se hagan una imagen de cómo es esto en forma tridimensional. Bien, lo que dijimos antes, muy importantes constituyentes de la piel, los huesos y los cartílagos, y en el caso de los peptidoglicanos, nosotros tenemos que, si bien no hace falta que se sepan toda esta estructura muy compleja, lo que quiero que vean es que acá nosotros tenemos la membrana plasmática de las bacterias, y encima de esa membrana plasmática yo tengo esta estructura que se llama peptidoglicano. Este peptidoglicano, ¿sí? Es estos GAGs asociados a estos péptidos chiquititos y forman la pared celular bacteriana, ¿sí? Obviamente la estructura de la pared celular bacteriana no la vamos a ver en detalle nosotros, la van a ver más adelante en la carrera, en microbiología, y van a ver que la estructura de esta pared va a variar según el tipo de bacteria de la que estemos hablando, ¿sí? Bueno, espero que tengan una linda tarde. Hasta luego.